¿Para qué? Para determinar si hay que hacer un pago o bien devolver el valor de alguno de ellos. Y en ese orden de ideas, el artículo 1580 que establece, en caso de haberse perjudicado a un tercero por la rescisión, se va a reputar subsistente la obligación, solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. Dejemos ya la figura de la rescisión. Iniciemos el análisis de la figura, la resolución del contrato por incumplimiento. Eso lo estudiamos el semestre anterior, pero voy a hacer un recordatorio. Cuando hay una resolución por incumplimiento, ¿qué significa? Que se puede plantear la acción de resolución del contrato por parte de quién, por parte del cumplidor, es el legitimado. ¿Y qué va a argumentar el cumplidor? Que no solo va a buscar la extinción del contrato, que una posible indemnización de daños y perjuicios. Va a argumentar que la otra parte incumplió el contrato y va a demostrar, cumpliendo con el principio de la carga y la prueba, regulada en el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. Toda pretensión se tiene que probar. Y aquí hay un importante artículo que es el 1535, que recoge aquel principio que todo contrato bilateral contempla una condición resolutoria. Por consiguiente, el incumplimiento de una obligación de las partes adquiridas en el contrato, ¿qué va a aparejar? El derecho de la otra persona de ejercer dos acciones que son excluyentes: la resolución o la acción de ejecución contractual. Es una u otra. Repito, la acción resolutoria o la acción de ejecución contractual, que es la acción de ejecución de cumplimiento del contrato. Pero insisto, subrayo, no son las dos al mismo tiempo, es una acción o bien la otra, de conformidad con el 1535 y 1536, hablando de condición resolutoria. De igual forma, el 1278 señala que la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. De igual forma, los invito a que lean el 1581. Ejemplos de resolución por incumplimiento regulados en el Código Civil. 1800, artículo 1801, 1802, 1834, 1836, 1838, 1940, 2128. ¿Cuáles son esos efectos? Repito, 1583, restituir o reintegrar a la otra parte las prestaciones. ¿Cuáles? Depende del contrato que se esté resolviendo. Vamos a otra figura. Antes de explicar la otra figura, ¿hay alguna pregunta en lo que hemos venido explicando hoy antes de iniciar con la revocación del contrato? Abro espacio para alguna pregunta. Todo claro. Bueno, muy bien, iniciemos con la revocación. ¿Qué es revocar un contrato? Es una declaración de voluntad, un acto jurídico unilateral por el que se deja sin efecto otro contrato, cuya existencia o subsistencia depende de la misma voluntad. Voy a citar un ejemplo. Yo otorgo un contrato de mandato, celebro con la licenciada Maza, yo soy un mandante, ella es mandataria. ¿Y para qué es el mandato? Es un contrato de representación. ¿De qué? De actos jurídicos, de un contrato de gestión. De tal suerte que dentro de las facultades que tengo yo como mandante, puedo revocar el contrato sin invocar justa causa, sin probar justa causa. Sencillamente lo puedo revocar
¿Cómo? Celebrando otro instrumento público para inscribir la revocación en el registro del archivo de protocolos. Pero no es el único caso del único contrato que se puede revocar. Entonces aquí son dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en el contrato. ¿Quién es el legitimado para revocar? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Sus consecuencias es la ineficacia del contrato. Ejemplos de revocación unilateral en el Código Civil. Primero, en el contrato de mandato. Artículo 1699, 1704, 1717, inciso tercero, 1718, 1719 y 1720. Estos contratos los vamos a estudiar detenidamente por separado cuando llegue el momento de analizar su naturaleza jurídica, su regulación. Todo contrato tiene un conjunto de normas que regulan derechos y obligaciones de las partes vinculadas a este contrato. Eso lo vamos a analizar pormenorizadamente con cada contrato. Segundo ejemplo de revocación unilateral. En el contrato de donación. Artículos. ¿Qué es un contrato de donación? Es un acto de liberalidad por medio del cual una persona llamada donante transfiere la propiedad de bienes, derechos y obligaciones a otra persona llamada donatario. Y esa revocación del contrato de donación puede darse. ¿Quién puede revocar nada más? El donante. Mandato, ¿quién puede revocar el mandato? El mandante. Entonces ya es necesario que nosotros nos vamos familiarizando con los términos del nombre de las partes en cada contrato, porque yo voy a entrar a explicar ya técnicamente el nombre de las partes. Mandato, mandante, mandatario. Donación, donante, donatario. Comodato, comodante, comodatario. Compraventa, comprador, vendedor. Promitente en promesa, promitente vendedor, promitente comprador. Servicios profesionales, quien requiere el cliente y el servidor profesional. Entonces ya es necesario que ustedes utilicen los términos jurídicos propios del contrato, que al final todo se traduce en acreedor y deudor, pero ya le estamos poniendo el tacuche, el nombre del contrato que celebramos. Desde el jueves que empecemos a hablar de promesa, pensemos promitente vendedor, quién es el promitente comprador, y así sucesivamente. Si hablamos de compraventa, vendedor, comprador. Si hablamos de donación, donante, donatario. Así sucesivamente. Familiarizarnos y utilizar los términos. Si en el examen pregunto del contrato de promesa, ya tienen que usar los nombres. Tienen que usar los nombres técnicos adecuados. ¿Cómo les llama el código, la doctrina? En todas partes del mundo, no solo en Guatemala. Y las cosas, existen las instituciones para llamarlas correctamente por su nombre. Voy a repetir rápidamente donación: 1866, 1867, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Comodato: 1963. Depósito: 1974. Esa es la revocación unilateral. Hay otra figura de revocación que es más compleja. ¿Cómo se llama? La revocación judicial, o bien un sinónimo: revocación por fraude de acreedores. Otros autores le llaman la acción pauliana. ¿Cómo se caracteriza esta acción revocatoria? En virtud de asistir una facultad que le da el sistema jurídico a todo acreedor. Escuchen, ya a utilizar el nombre acreedor, no podemos confundirlo con deudor. Si estamos hablando de acción pauliana, revocación en fraude de acreedores, es una acción que le da ¿a quién? Al acreedor. Cuidado con los términos. Al acreedor, para proceder por derecho propio a impugnar. Aquí vamos a impugnar ¿qué? Actos o contratos válidamente celebrados por el deudor. ¿Pero por qué lo vamos a impugnar? Si es un acto válido celebrado por el deudor, lo vamos a impugnar por lo siguiente: por el carácter
fraudulento de ese contrato celebrado por el deudor. Fraudulento, ¿por qué? Porque se celebró en perjuicio de los intereses del acreedor y le va a producir un perjuicio. Y el acreedor, ¿qué consecuencia va a tener? Que no pueda cobrar de otro modo lo que se le debe. No hay otra forma de cobrar lo que se debe. Los exhorto a que lean la exposición de motivos, que es sumamente abundante y clara en cuanto a explicar la revocación judicial o la revocación por fraude de acreedores. Es abundante, explica presupuestos, condiciones, requisitos, ejemplos. Entonces es obligatorio la exposición de motivos. Valencia Ramírez, leamos despacio el artículo 1290 del Código Civil. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 1290. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Voy a explicar ese artículo. Gracias. Esta acción que acabamos de leer en el 1290 únicamente favorece a una parte. ¿Quién es esa parte contractual que favorece Valencia? Al acreedor. Al acreedor que la ejercita. Y hasta el monto de su crédito, dejando a salvo el derecho del reclamante. Consecuencia de lo anterior, ¿qué es lo que persigue esta acción? El pago. El pago es la pretensión principal y subsidiariamente la invalidación del contrato. Características de la acción revocatoria. Cuando hablo de características también hago relación a qué requisitos, a qué condiciones, a qué presupuestos se debe cumplir con la acción revocatoria. Son los siguientes. Primero, el acto impugnado debe generar un perjuicio y una ventaja para un tercero. Perjuicio que consiste en la disminución de una garantía patrimonial, hasta el momento que va a generar un malestar en el acreedor, porque su garantía para el cumplimiento de la obligación del acreedor se ve disminuida de una forma significativa. Segundo, que haya sido hecho el fraude en los intereses. ¿En los intereses de quién? Del acreedor. Lo que puede ocurrir cuando el deudor actúa con esa finalidad, con ese propósito de defraudar a quienes, a sus acreedores, con el propósito que los acreedores no puedan cobrar lo que se les debe. Entonces, ¿qué hacemos con esa acción pauliana, un fraude de acreedores? Pretendemos también estigmatizar ¿a quién? Al tercero que ha de cooperar en este acto fraudulento. Otra característica, condición o requisito para la acción pauliana, que el crédito que motiva la acción debe ser necesariamente anterior al acto, anterior al contrato que se pretende revocar en perjuicio de los acreedores. Importante, y lo repito, que ese crédito que motiva la acción debe ser anterior al contrato celebrado en perjuicio del acreedor. El tiempo es fundamental en el derecho. Además, si la enajenación se hubiera hecho a título oneroso, debe comprobar el reclamante la complicidad, el dolo, la mala fe de quién, del tercero adquirente. La acción revocatoria caduca en un año, pero lo vuelvo a insistir, ¿a partir de qué momento? Desde la celebración del contrato o el negocio.
Sobre esta explicación llegamos a una conclusión que es diferente la acción revocatoria y la acción de nulidad o simulación. Esta pregunta está en el material de ejercicios y lo invito a que puedan desarrollarlo. Y en la doctrina tengo ahí citado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferencias entre la acción revocatoria y la acción de nulidad o la acción de simulación. Hay que leer despacio esas diferencias y lo pueden plasmar en un mapa conceptual, un mapa gráfico que recoge esas diferencias. Para terminar el contenido de la teoría general del contrato, que es la ineficacia en sentido estricto, tenemos la última figura, el desistimiento unilateral, que al final es discutible el término unilateral, porque termina siendo un desistimiento bilateral. ¿En qué consiste? Perfeccionado un contrato, las partes contratantes quedan vinculados por ese principio del contrato y a su cumplimiento. No obstante, las partes pueden, en un caso específico, tener la libre determinación de común acuerdo de desistir. Desistir es manifestar la intención de no continuar con ese contrato. Obviamente hay requisitos. En un contrato de plazo fijo no es como opera el sistema unilateral. Son en ciertos casos específicos donde también debe mediar la figura del preaviso, que es un ejercicio de buena fe contractual. Por lo tanto, hay ejemplos específicos de ese desistimiento unilateral, en los cuales el legislador establece la facultad de las partes de dejar sin efecto. Por ejemplo, el artículo 2011 que regula el tema de la compraventa, el contrato de obra faculta a poder acudir a ese desistimiento unilateral. El dueño de la obra o comitente puede, por su sola voluntad, ese es desistimiento unilateral, dar orden al contratista para que cese la construcción, poniéndose fin al contrato. Artículo 2011 del Código Civil. Respecto al contrato de servicios profesionales, el artículo 2035 establece que la persona que contrató los servicios puede desistir del contrato pagando el trabajo realizado. 2034 del Código Civil. En una sociedad civil, que es diferente a una sociedad mercantil, cualquiera de los socios, de conformidad con el artículo 1744 del Código Civil. El mandatario también puede revocar ese contrato, surtir efectos 1699, 1712, 18 al 1721. También se puede renunciar al mandato, 1708. Es diferente revocar el mandato y es diferente renunciar. Por lo tanto, en la renuncia lo hace el mandatario, la revocación el mandante. En el mandante la revocación no hay justa causa, en la renuncia mandatario se invoca justa causa. Diferencias entre revocación del mandato y renuncia. El único efecto común es que ambas figuras van a extinguir el contrato. En el contrato de comodato, el comodante puede reclamar la evolución del bien prestado si lo necesita con carácter urgente, 1963. En el depósito, 1994. En los contratos por adhesión, artículo 51 de la Ley de Protección de Consumidor y Usuarios. Contrato de edición, que es materia mercantil, artículo 86, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Código Comercio, en los siguientes ejemplos. Código de Comercio 712, 728, 743, 907, 1914. Los efectos, ¿cuáles son los efectos? Surte la ineficacia del contrato derivado del tema del desistimiento unilateral. Con eso hemos terminado la teoría general. ¿Alguna pregunta, comentario?
para que el día jueves ya se preparen sobre los contratos preparatorios, que también les mandé la presentación de la clase de hoy, la clase del jueves y el trabajo de ejercicios. ¿Alguna duda sobre el tema de hoy, que es la ineficacia en sentido estricto? Con eso estamos enterrando el contrato. Así como estudiamos desde que se perfeccionó la nación, el día de hoy estamos en el velorio del contrato. Pero ya el jueves entramos a dinamizar, le damos vida a través de cada contrato y se va a volver interesante porque ustedes van a decir, en mis relaciones cotidianas y mi tráfico jurídico, qué importante, yo he participado en estos contratos y no sabía cómo se denominaba. Todos los contratos que vamos a hablar ustedes han participado, pero qué mejor que como sujetos de derecho ustedes digan, hoy sí entiendo cuál es la normativa, cuáles son mis derechos y mis obligaciones en los contratos. Los que participan, mis amigos, mis familiares, tener una concepción jurídica apropiada y congruente con cada uno de los contratos. Bueno, no hay ninguna pregunta, Gramajo, por lo menos para cerrar con broche de oro la clase de hoy. Licenciado, no sé si sería mucha molestia si nos repite los términos correctos de que nos había dicho de, por ejemplo, demandante, demandado. Mandato, mandante, mandatario, comodato, Ajá. comodante, comodatario. ¿Qué otro contrato mencioné? Promesa, promitente vendedor, promitente comprador. Y esos no se preocupen que cuando estudiemos cada uno de los contratos, vamos a estudiar, esos se llaman los elementos personales o los elementos subjetivos del contrato. Cuando empecemos cada contrato, en ese momento les voy a decir cómo se llaman los elementos subjetivos. Pero desde aquí este es un adelanto. Ya a usted no se le va a olvidar que mandato Sí, va a decir no. mandante o mandatario. En comodante, comodatario, comodante, compraventa, vendedor, comprador, donación, donante, donatario. Y así sucesivamente. Sí, muchas gracias, doctor. Ahora ya sé que se llaman elementos personales. O Que elementos no le sabía subjetivos. el título. O si usted Gracias. quiere, le llama las partes contratantes. Muy bien. Que en cada Gracias. contrato cambian los nombres. Pero al Exacto. final todos tienen en el fondo un acreedor y un deudor, ¿no? Pasen buena noche y nos vemos el día jueves. Ya tienen la presentación del día jueves. Por favor, leerla y los exhorto a que trabajen sus ejercicios. Tiempo es limitado y no hay nada que esperar. Ya el tiempo está encima, entonces trabajar todos los días ese material que les va a ser de extraordinaria utilidad. Que descansen. Hasta luego. Feliz